Aleluya. Créame que no es un cliché religioso cuando digo es un gran honor, un gran privilegio predicarle. Nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor y ver dónde estamos involucrados es algo que no nos alcanzan las palabras para describir o decir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Eso solamente le damos la gloria a Dios por ello, porque es algo que no entendemos del todo. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Amén, es una maravilla esto y me siento contento poder estar con ustedes y ministrarles. Hermanas que hicieron el café, creo que ustedes tienen un don del cielo. Ese café estaba sabroso. Vamos a contratar a las que le hicieron porque la verdad creo que voy a predicar mejor esta mañana. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 28. Hay algo extraño que está sucediendo en el mundo cristiano el día de hoy. He escuchado a mi pastor, el pastor Mitchell, decir acerca de esto. Yo creía que nada más en México, pero este es un problema mundial, donde muchos cristianos, incluyendo a pastores, están sirviendo a Dios como ellos quieren y no como la Biblia enseña. Es impactante porque al mismo tiempo ellos esperan que Dios conteste sus oraciones, que Dios les ayude en sus problemas, en sus necesidades, en sus sueños, pero al mismo tiempo están sirviendo a Dios como ellos quieren, no como la Biblia, como la palabra de Dios enseña. Inclusive, ¿cuántos de ellos están esperando irse en el rapto? A pesar de que ellos son los que dicen cómo servir a Dios. En nuestras iglesias, desgraciadamente, tenemos cantidad de cristianos que igual no sirven a Dios como su pastor les enseña, sirven a Dios como ellos quieren. Ellos son los que van marcando, como cuando las mujeres van al supermercado y van a agarrar las papas y dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Van a agarrar los tomates y dicen, esta sí, esta no, esta sí, está bien, saben escoger y qué bueno. Porque si no, no se envenenarían. Así que qué bien que saben escoger. Pero qué triste es cuando un cristiano trata así a Dios, a la Biblia, donde dice, yo solamente voy a diezmar, pero yo no voy a dar promesas. Yo no tengo que orar en las mañanas, yo voy a orar a esta hora. Yo no tengo que estar en todos los servicios, yo voy a ir solamente a estos servicios. Y no es lo que enseñan los pastores. Lo que enseñamos los pastores es la palabra de Dios, no son ideas propias. ¿Cuántos dicen amén? Sino es la Biblia, es el libro de Dios. En el tema del discipulado, estamos enfrentando una cantidad de pastores que no están haciendo discípulos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios fue muy claro. El Señor fue muy claro, no fue una sugerencia, fue una orden. Por eso se le llamó la gran comisión, porque es una gran orden, es un gran mandamiento. Entonces, ¿cómo es que tantos pastores, por ejemplo, de la mayoría de las denominaciones cristianas en México, hablando nada más de nuestro país, la mayoría de las denominaciones cristianas en México, los pastores no hacen discípulos? Ahora, a mí no me preocupa tanto ellos, pero a mí sí me preocupa nuestro compañerismo. Porque estamos teniendo una cantidad de pastores entre nosotros, que no están haciendo discípulos, no están produciendo iglesias hijas. Algo no está bien. Estoy hablando cuando se tiene años ya como pastor. Unas palabras del pastor Joe Campbell que hasta el día de hoy retumban y
Y yo mismo las he utilizado y hablé con el pastor Campbell y le digo, el pastor Campbell, he tenido que usar sus palabras en diferentes partes. Él dijo en una conferencia de Prescott, a mí no me vengas a enseñar tu iPad, tu iPod, tu laptop, tu iPhone, tu auto. A mí enséñame tus hombres en el campo. Uy, ese fue un gancho al hígado. Yo no sé si alguno de ustedes alguna ocasión le dieron un golpe que le sacaron el aire. A mí sí, varias veces. Nomás que yo no hablo de eso porque son derrotas. Yo nomás hablo cuando yo pegaba, yo golpeaba y todo eso, ¿no? Pero esos ganchos. Así se sintió cuando el pastor Campbell hizo esa declaración. ¿Dónde están tus hombres? Cuando tienes 2, 3 años de pastor, a lo mejor no se siente mucho, pero cuando ya empiezas a tener más de 5 años de pastor, esa pregunta tiene que estar retumbando tu mente. ¿Dónde están tus hombres? Discípulo que quiere ser pastor, tienes que entender que no nada más vas a ir a evangelizar a cada criatura, vas a ir también a ser discípulos. Y quiero predicar este sermón que yo le he titulado La Gran Comisión a ser discípulos. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión a ser discípulos. Quiero hablar en primer lugar, hacer discípulos es un mandamiento que Dios dio a los pastores. A mí sí me sorprende, mis hermanos. A mí sí me sorprende cuando de pronto hay pastores que no están haciendo discípulos. Inclusive hay pastores que tienen casi puras mujeres en la iglesia y no estamos enojados con las mujeres, las necesitamos, tienen su lugar en el reino de Dios, pero donde no hay hombres, no hay liderazgo, algo no va a estar bien ahí. Cuando de pronto un pastor se emociona porque la hermana fulana de tal es muy buena hermana y la otra también, y está perfecto. En todas nuestras iglesias tenemos mujeres muy valiosas que son parte fundamental en nuestras iglesias. Lo entendemos claramente, pero una iglesia sin líderes, una iglesia sin discípulos no va a estar bien. Esto no va a ser bueno para ese pastor. Eso no va a ser bueno para esa iglesia. Entonces, aquí el Señor se va a ir, los va a dejar. Va a dejar a sus discípulos. Y está teniendo las últimas instrucciones, prácticamente les está dando las últimas instrucciones. Y óigame bien, ¿qué instrucciones, mis hermanos? Les está dando un gran mandamiento. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Donde sea que anden, hagan discípulos. Entonces, cada discípulo que se va al campo tiene que llevar ese chip en su mente. Cada discípulo que se va al campo tiene que tener esa claridad, que va a ir y va a empezar a evangelizar la ciudad, pero también va a ir orando. Rogad por obreros, dice el Señor, ¿verdad? Rogad por obreros para que Dios se involucre y nos traiga hombres. Un día me preguntaba un pastor, pero ¿cómo puedo hacer discípulos si no tengo hombres? ¿Y qué no le has puesto atención a lo que el Señor dijo? A los que no tienen hombres, rogad por obreros. Entonces, ¿qué haces con la Biblia? Para que haya hombres. Y qué tremendo es cuando un discípulo, cuando se va al ministerio, va con esa claridad, que va a evangelizar la ciudad, va a tener siempre un buen plan de evangelismo, como prediqué en el primer sermón, pero también lleva esa claridad de que va a ser discípulos, porque él es producto del discipulado. A él lo mandaron al campo porque lo discipularon. Es pastor porque su pastor trabajó con él, y eso es lo que él tiene que hacer también, lo mismo que hizo
hizo su pastor, ir y hacer discípulos, producir lo que se hizo con él, producirlo con otros hombres. Bendito el pastor que lleva ese entendido al campo. Bendito el pastor que lleva esa claridad cuando se va al campo, lleva esa educación, lleva esa sabiduría en su intelecto, que va a ir a evangelizar, pero también va a ir a ser discípulos. Y qué maravillosa aquella iglesia que está empezando, que al año ya tiene varios hombres. Cuando me mandaron al campo, yo me fui con ese chip integrado en mi vida, en mi corazón. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando me salvé, había discípulos. Yo recuerdo que había los hombres que le ayudaban al pastor. Y empecé a crecer en mi, de nuevo converso, y miraba discípulos aquí, discípulos allá. Amén. Y después me agarraron a mí también y me metieron. Amén. Y ahí ando de pronto, era yo también uno de los que era discípulo, era líder aquí, era líder allá. Entonces, por 6 años de mi vida cristiana, nací y crecí entre el discipulado. Cuando me fui al campo, les confieso, el pastor no me dijo que hiciera discípulo. Les confieso, a lo mejor no había esa inteligencia, esa madurez en aquel tiempo, pero el pastor no me enseñó a ser discípulos, pero lo llevaba integrado. El chip iba integrado en mi vida, mis hermanos. Así es que yo recuerdo que en mis primeras mañanas de oración en Culiacán, Sinaloa, no nada más estaba evangelizando, pero empecé a orar por hombres. Señor, dame hombres. Qué bueno que no me escuchó algún pecador, porque iba a pensar mal de mí. ¿Amén? Nosotros, acá entre nosotros los de la casa del alfarero somos los únicos que nos gozamos que nos den hombres. No así chitón, porque van a pensar mal de nosotros. Y empecé a orar, dame hombres, Señor, dame hombres. Y que va llegando uno y el inocente lo invité a cenar. Él se emocionó porque el pastor lo invitó a cenar. La otra semana lo volví a invitar a cenar. Él encantado, pero él no sabía los planes maquiavélicos que yo traía. Oh, que esas cenitas iban a salir muy caras. Tan caras les empezaron a salir a estos sinvergüenzas que al rato los traía en las calles dando su testimonio. Amén. Los traía barriendo el piso también, haciendo la dibujiera, tocando en el teatro, hoy después predicando los sábados. Pero qué maravilloso cómo empieza la labor del discipulado. Cuando me enviaron a pionar la segunda iglesia en Toluca, en el Estado de México, fue la misma operación. Orar, evangelizar, orar por obreros. Y el primero que llegó, ¿qué cree? Lo invité a comer. Bien inocentes de ellos. Pero me la hicieron a mí, así es que alguien la tenía que pagar. Porque a mí también me la hicieron. Y de pronto soy pastor. Aleluya. Y fue maravilloso ver en Toluca también cómo empezó a llegar un hombre y otro. Y al rato andaba con hombres y mujeres en las calles evangelizando, grupos de música, grupos de teatro. De pronto verlos predicar, enseñarles a predicar. Y así, mis hermanos, después tomé la iglesia de Navojoa, después tomé la iglesia de Agua Prieta, después tomé la iglesia de Los Mochis, después tomé la iglesia de Nogales. ¿Y sabe cómo le dicen Nogales? El miércoles 5 de noviembre tomé la iglesia. Y cuando me entregaron el micrófono, al terminar el servicio y todo, ¿no? Pastor Mitchell me entrega el micrófono. ¿Y qué es lo que hago? Invito a todos los hombres a si quieren tomarse un café conmigo el sábado aquí después de la oración. O sea, mañoso todavía, y yo seguí haciendo. Y sí me cayeron como unos 15 a tomar café. Y ahorita uno de ellos lo he mandado al pobrecito al otro lado del mundo, ya casi, por haberse tomado ese cafecito conmigo. Amén. Pero qué tremendo, hermano, cuando uno tiene en el chip en la cabeza de que no nada más va a ir uno a evangelizar,
Pero hay una segunda responsabilidad en la gran comisión. En el paquete de la gran comisión está el discipulado, el hacer discípulos. Y ahora ver a toda esa cantidad de hombres, hermano, veo la lista de los pastores mexicanos y veo con gran satisfacción cuántos de ellos los discipulé. Algunos en una ciudad, algunos en otra ciudad, otros ahora en Nogales. Pero hermano, ver cantidad de hombres que me he entregado a discipularlos. ¿Por qué todo esto? Porque es un mandamiento del Señor. Yo no puedo evitar, omitir esto. Es un mandamiento del Señor, el ir y hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que estamos aquí viendo que hacer discípulos es un mandamiento que Dios da a los pastores, no es una sugerencia, no es algo que podemos tratar con indiferencia o decir si me conviene o no, si me gusta o no. No, hermano, es un mandamiento. Discípulos, tú que quieres ser pastor un día, tenlo claro en tu mente. Si vas a tener un gran futuro como ministro, si vas a hacer carrera como pastor, si vas a desarrollar un ministerio fructífero, local, nacional, internacional, uno de los grandes secretos es que te dediques inmediatamente a ser discípulos. Es un mandamiento. Quiero ir a mi segundo punto. Pastor, ¿cómo tratas las leyes de Dios? Tenemos un libre albedrío. Eso se convierte en un arma de dos filos. ¿Por qué? Por una parte, tener libre albedrío es una gran bendición. Tener la capacidad intelectual de hacer decisiones en la vida es uno de los grandes regalos que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay un gran peligro porque existen las malas equivocaciones, las malas decisiones, existen las equivocaciones. Así es que aquí el Señor nos pone un mandamiento, pero no nos obliga. Siempre he dicho que Dios es el ser más caballeroso que puede existir. Él mismo dijo, yo estoy a la puerta y llamo, no la tumbo. Llamo, y si alguno abre la puerta, entonces dice el Señor, yo voy a entrar y voy a cenar. Pero si abre la puerta, qué tremendo es nuestro Dios. No nos obliga, nos dejó un libro, nos dejó leyes, nos dejó enseñanzas, y cada uno de nosotros sabemos lo que vamos a hacer con eso. Dios nunca nos va a obligar. Lo que sí estoy seguro, que cuando un hijo de Dios se entrega con pasión, con cuidado, a practicar sus leyes y sus enseñanzas, va a vivir el más alto nivel de vida que se puede vivir en este mundo y llegar salvo a la eternidad, que es lo más grande. Entonces, es por eso que vemos una gran cantidad de cristianos, de discípulos y de pastores sirviendo a Dios como ellos quieren, porque tenemos poder de decisión. No somos una máquina. No tenemos un cerebro mecánico. Tenemos un cerebro para decidir. Hay veces cuando veo a cristianos que están luchando con las predicaciones de su pastor, están peleando con las predicaciones de su pastor, o peleando con las predicaciones de los predicadores, están peleando con los predicadores en su mente. No, yo no voy a hacer eso. Ya no se imaginan las grandes desviaciones que le esperan. Entonces, ¿cómo trata usted las leyes de Dios? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque usted las puede obedecer o las puede desobedecer, pero Dios nunca le va a obligar. Ahora, hay un texto que tenemos que ponerle mucha atención como hijos de Dios. Zacarías capítulo 7, versículos del 11 al 13. Yo le recomiendo que lo subraye, que lo estudie con calma. Dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro,
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, por sus pastores, por sus líderes. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Es impactante este texto. Ponen el corazón duro, tapan sus oídos para no oír. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos muchas propias opiniones? Cada uno de los que estamos aquí esta mañana tenemos nuestra propia opinión en muchas cosas. Entonces, si usted no es un cristiano, un discípulo, un pastor cuidadoso de estar examinando sus pensamientos a la luz de las Escrituras, de estar examinando las actitudes que tiene hoy a la luz de las Escrituras, si usted no está examinando las decisiones que está haciendo a la luz de las Escrituras, usted se va a equivocar más de la cuenta, y a largo plazo, a lo mejor ahorita no lo mira, pero a largo plazo eso siempre va a traer graves consecuencias sobre su vida. Lo dice la Biblia y lo he visto al paso de toda mi vida cristiana, 42 años y 36 como pastor. Aquí está el Señor dando una orden a los discípulos. Yo me voy a ir, dice el Señor, así que les estoy dando estos últimos encargos. Vayan por todo el mundo. Y uno de los encargos es este: hagan discípulos. Llenen de pastores toda la tierra. ¿Por qué? Porque somos los pastores los que preparamos a la iglesia para la eternidad. Somos los pastores. Puede haber muy buenos médicos, buenos políticos, buenos ingenieros, etcétera, pero somos los pastores los que preparamos a la iglesia para todas las cosas eternas, para el rapto mismo. Por eso para el Señor Jesús era muy importante que los discípulos hicieran caso, obedecieran y llenaran de pastores, llenaran de discípulos toda la tierra. Hagan discípulos en todas las naciones. Si hay algo que me maravilla de nuestro compañerismo, cuando podemos ver la revista La Trompeta o los videos de cada 6 meses de nuestra conferencia madre allá en Prescott, es ver los discípulos de Holanda, los de Australia, los de China, los de Argentina, los de Rusia, los de México, los de tantos lugares. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores de nuestro compañerismo sí están obedeciendo al Señor, sí están tomando en serio el gran mandamiento, la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Esta conferencia que acaba de pasar en Nogales, tuve que hablar con unos 2 pastores y tuve que decirles: ¿dónde están sus hombres? Son muchos años como pastor. Esto no está bien. Esto no está bien. No fueron enviados para eso. Fuimos enviados a evangelizar cada criatura. Fuimos enviados a ser discípulos, a abrir iglesias, a reproducirnos. Así que aquí está la orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todos los domingos en la mañana me reúno con este grupo de hombres, no porque soy un madrugador natural. Creo que así como voy, creo que nunca lo voy a lograr. Así como voy, creo que no. Tengo que tener 2, 3 relojes despertadores que me están despertando hasta el día de hoy. ¿Pero por qué lo hago? Porque hay una orden. Hay un mandamiento. No se me dio a mí a escoger o como una opción, algo opcional. Hay una orden, hay una gran comisión. Pero es cierto que mi pastor no está a mi lado ahí, no me está viendo. Es entre Dios y yo nada más. La pregunta es: ¿cómo trato yo esa orden? ¿Cómo trato esa orden? Pero qué tremendo que estamos en un compañerismo, que ya tenemos más de 2,700 pastores en más de 120 naciones de la tierra. Todo esto lo han producido desde el pastor Mitchell
hasta muchos pastores que han tomado en serio el mandamiento de Dios. ¿Cómo tratas tú el mandamiento de Dios? Cuando pasan los años en la vida de un pastor, yo no sé si va a haber porras después de esto, pero tengo que decirlo. Cuando pasan los años en la vida de un pastor y no hay hombres de él, es que hay algo que no se está haciendo bien. Yo creo que muchos de nosotros conocemos los obreros del pastor Mitchell, los obreros del pastor Campbell, los obreros del pastor Harold, los obreros del pastor Richard Ruby, los obreros del pastor Paul Steven. ¿Y qué de tus obreros? No se nos entregó una iglesia para hacer un negocio personal. Se nos dio una gran responsabilidad. Hace 16 años, ese miércoles en la noche, después del cambio en Nogales, fuimos a dejar al pastor Mitchell al aeropuerto de Nogales, Arizona, y lo miré que se subió a la avioneta y se fue. Y me dejó. Cuando yo estoy viendo ese momento que se va y veo la avioneta y no la pierdo de vista hasta que se me desapareció, no le quitaba la vista. Y yo ahí me quedo pensando, él se fue, me confió todo esto. Entonces ya tenía que ser entre yo y el Señor. Sentí el Espíritu Santo agarrándome de aquí y poniéndome contra la pared y diciendo, ok, nos quedamos solitos tú y yo. Vale más que hagas lo que se te dejó. Y hasta ahorita vamos bien y quiero seguir bien. No tengo otros planes. Ha estado todo muy bien y quiero seguir bien y ahora disfruto hacer discípulos. Una de mis grandes pasiones es hacer sermones, pero también hacer discípulos. Amén. Eso es una de las grandes maravillas con las que me he encontrado en mi vida. Pero porque he valorado el mandamiento del Señor. Es un mandamiento, es una gran comisión. ¿Por qué se le llama gran? No sé si usted se ha puesto a pensar por qué se le llama gran. Inclusive la gran comisión no es un texto bíblico, no son palabras de la Biblia, no es un invento de los apóstoles. Esto lo llamó así la iglesia al paso de los siglos. La iglesia misma al paso de los siglos, al ver este mandamiento y la gran responsabilidad de este mandamiento, la misma iglesia le dio este nombre, la gran comisión, y le atinó. Es correcto. Es la gran comisión. ¿Por qué? Porque se nos dio una gran responsabilidad. No iba a ser cualquier cosa. Llenar todo el mundo, todo el globo terráqueo con el evangelio. Y no nada más eso, pero ir al mismo tiempo evangelizando y haciendo discípulos. Evangelizando y haciendo discípulos. Y esa labor la tiene que hacer todo pastor. La pregunta es, ¿cómo tratas eso, mi hermano? Regresando a Zacarías 7. Versículo 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Cuando eres indiferente a este mandamiento o a otros mandamientos, te va a dañar la relación personal con Dios como no tienes una idea. Acuérdate que todos los días tenemos necesidades, tenemos problemas y también tenemos sueños. ¿Está conmigo? Somos seres humanos. O sea, todos los días vamos a necesitar de nuestro Dios. Necesitamos ser parejos, ¿qué le parece? Necesitamos ser parejos. Porque si usted nada más quiere estar recibiendo y recibiendo y al mismo tiempo para atrás siendo indiferente, eso no funciona en ninguna relación. Pruébelo en su matrimonio y verá cómo le va a ir. Yo ya lo he probado varias veces y nunca me ha ido bien. Pruébelo. Nunca en ninguna relación va bien.
Y aquí en este texto de Zacarías nos está diciendo igual, no va bien. Yo te hablo, dice el Señor, tú cierras los oídos, yo te doy mandamientos, dice el Señor, y pones tu corazón como un diamante duro, no quieres cambiar, no pones atención, ok. Un día tú vas a clamar, dice el Señor, y yo no te voy a escuchar. Yo no quiero ese tipo de relación con mi Dios, yo no sé usted, pero yo no quiero esa relación con el Señor. Así es que, ¿cómo trata las leyes de Dios? Vamos a ir al tercer punto de mi sermón. La necesidad más grande de la humanidad en esta última generación se llama pastores. México, somos un país enfermo en los más altos niveles. Ahora lo que sucedió en Culiacán hace unos días, muchos de ustedes se enteraron seguramente, fue impactante. Una mala noticia que le dio la vuelta al mundo, como el crimen organizado rebasó penosamente, muy penosamente a las autoridades de nuestro país. Antier fueron asesinados una gran cantidad de gente de una sola familia entre Chihuahua y Sonora. En los mismos días amaneció una balacera desde las 3:30 de la mañana en Agua Prieta, quemando casas, autos, matando gente. He estado leyendo la historia de México de los últimos 200 años de la independencia para acá. Y ha habido muchas guerras civiles, muchos problemas. Pero óigame, lo que hemos estado viviendo los últimos 20 años en nuestra nación, los más altos niveles de enfermedad. Yo estoy orando mucho por el presidente, tenemos un buen presidente, y estoy orando que Dios le dé la inteligencia y todo lo necesario para hacer una gran labor en nuestro país. Pero lo que más necesita México son pastores. Nadie va a suplir la necesidad espiritual de esta nación más que los que enseñan la Biblia, los que enseñan la palabra de Dios, pastores. ¿Qué vamos a hacer con esto, mis hermanos? ¿Vamos a estar poquiteando el abrir iglesias? ¿Vamos a estarnos limitando y preocupándonos por estar nosotros de lo mejor materialmente y olvidarnos que hay una nación ardiendo realmente? Una de las grandes necesidades de nuestra nación en estos momentos es que llenemos de pastores de iglesias todos los rincones de nuestro país. El sureste del país, muy poquitas iglesias. De Oaxaca para allá, muy poquitas iglesias. Oh, pero en el norte disfrutamos la fiesta. Pero ¿qué del sur? Ah, es que cuesta mucho, ¿verdad? Enviar para allá. Cuesta mucho. Y Dios no tiene el dinero para darnos. Queremos ahí cerquita nada más, que no nos cueste mucho. Ese es el corazón tan frío que podemos tener para las necesidades de la humanidad del día de hoy. Nuestro país, mis hermanos, tiene una historia muy mala en muchos sentidos. Y una de las historias tristes es que nuestros políticos, gobernantes, descuidaron el sureste del país por muchísimo tiempo. Ahora nuestro presidente está haciendo algunos planes gigantescos para que surja el sureste. Pero ¿cuántos presidentes han pasado y descuidado completamente Chiapas, Oaxaca y otras partes del sureste del país? Pero vamos a dejar de hablar de los políticos, pero ¿qué de los pastores de nuestro compañerismo? ¿Cómo tenemos el sureste? ¿Qué de nosotros?
No queremos que nos cueste, no queremos sacrificios. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estás tratando este mandamiento de Dios, mi hermano pastor? Si hay algo que necesita el sureste y toda la nación, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, España y otras naciones, son pastores, mis hermanos. Y Dios nos ha dado el gran privilegio a los pastores de forjar pastores. Qué gran honor. Yo recuerdo, yo no sé usted, pero yo recuerdo que era un jovencito entregado a las drogas, sin estudios, a la vagancia, en la oscuridad de mi barrio, fumando marihuana todos los días y usando otras drogas, robando, peleando, vulnerable, un títere total del diablo. Totalmente, si no hubiera sido la gracia de Dios que me rescató del pecado, yo no sé qué hubiera pasado. Pero qué tremendo es ver cómo Dios me salvó, me cambió, me empezó a bendecir, me empezó a dar sabiduría. Amén. Me empezó a dar dones, capacidades. ¿Sabe para qué? Para usarlas al máximo, al beneficio de la humanidad. No estoy de acuerdo en muchas cosas de Morelos por ser un sacerdote católico y su doctrina católica, pero una de las razones por la que este hombre causó tanto impacto, le llamaron el siervo de la nación, es porque abrazó unos principios bíblicos muy fuertes a luchar por los mexicanos. Eso tenemos que tener los pastores. Un gran corazón por nuestra nación que nos empuje con pasión a ser discípulos y abrir iglesias. A no parar, hermano, que Dios use a nuestros políticos para traer cambios benéficos, eso está bien, pero la labor es de los pastores. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4 que Dios levantó a los pastores para razones muy grandes, por lo menos para tres. Número uno, para que ayuden a la gente a ser muy buenos seres humanos. Número dos, para que ayuden a la gente a edificar una muy buena vida. Y número tres, para que ayuden a la gente a llegar salvos al cielo. Por eso el Señor está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué tremendo cuando el pastor Mitchell empezó a hacer discípulos en Prescott, pero pasa el tiempo y de pronto estaban haciendo discípulos en México, de pronto están haciendo discípulos en Australia, en Holanda y en todas estas naciones y en más de 120 naciones el día de hoy. Pero tú, pastor, puedes ser parte de este compañerismo y eso no quiere decir que tú estás haciendo discípulos. Somos los pastores los que vamos a levantar la gran cosecha de almas. ¿Cuántos dicen amén? Todo pastor que obedezca esta ley, ¿qué va a pasar? Va a edificar una iglesia sólida, sana y fructífera. Todo pastor que obedezca este mandamiento hará de muchos hombres perdedores unos hombres ganadores exitosos. Tendrá el honor, el privilegio de agarrar hombres como David, con tantas cosas malas que traía, pero los convirtió en hombres exitosos y los llevó a su reino. Eso es lo que hicieron con nosotros, éramos unos perdedores, pero nuestro pastor nos discipuló y nos hizo unos ganadores. Ese es el poder que tenemos los pastores, agarrar hombres de los más perdedores y los podemos convertir en grandes hombres, ganadores, exitosos. Oh, hermano, hacer discípulos a la larga te da un ministerio de grandes y maravillosas conquistas. Vas a ser un pastor muy exitoso, un pastor que harás un impacto local, nacional e internacional. Esto y muchas bendiciones, satisfacciones más vendrán sobre tu vida solamente por la obediencia. Porque la obediencia siempre ha causado que el cielo se abra. ¿Cómo se sentirá el pastor Mitchell en sus 90 años y ver todos los frutos, resultados?
Cuánta cosa, mis hermanos, cuánta cosa. El Señor dice, vayan, llenen el mundo de pastores, hagan discípulos por todas las naciones, porque son los pastores los que van a levantar la gran cosecha. Quiero terminar mi sermón. Dios siempre bendecirá maravillosamente la obediencia. Lo he comprobado en mi propia vida y en la vida de tantos hijos de Dios, pero la Biblia lo enseña. Si hay algo que causa que el cielo se abra para uno, si hay algo que causa que de pronto milagros empiecen a suceder para uno, maravillas, bendiciones, satisfacciones, es la obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y del versículo 3 en adelante, lo puede estudiar en su casa, habla una serie de bendiciones impactantes. Cuando yo estaba estudiando esa parte de la Biblia, versículos del 3 al 14, una mañana mientras leía la Biblia en ese texto, el Espíritu Santo me trajo una claridad y me dice, ¿no es esto lo que yo he hecho por ti al paso de los años? Cada promesa que está del 3 al 14 se había hecho una realidad en mi vida y yo estaba pastoreando en Los Mochis. Esto sucedió hace como 20 años atrás. ¿Y saben por qué? Por la obediencia. Porque hay un mandamiento que yo me encontré en la Biblia que dice, tienes que ir a ser discípulos por donde sea que andes. Aleluya. Y la obediencia trae un mundo de bendiciones y satisfacciones del Dios Todopoderoso. Es como si el Señor Jesús nos dijera, háganme caso, yo sé por qué se los digo, dedíquense a ser discípulos. Háganme caso, yo sé por qué se los digo. Hay un mundo escondido de bendiciones y satisfacciones que los van a ir alcanzando con el paso de los años. Solamente obedezcan, dedíquense a evangelizar a cada criatura y dedíquense a ser discípulos. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor, te alabamos, Dios.